Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí semana tras semana llevándole ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. El tema que vamos a discutir en el día de hoy es un tema pues larguísimo. Se llama paz en medio de la tormenta. Cómo conseguir la paz, cómo vivir en paz en medio de la tormenta que nosotros nos encontramos en nuestro diario vivir, en nuestras situaciones. Pues entonces hoy vamos a presentar la primera parte de esta reflexión. Ya la próxima semana vamos entonces a dar la segunda parte de esta reflexión. Paz en medio de la tormenta. Vamos a compartir esta reflexión. Voy a aprovechar estos minutitos para compartir esta reflexión y quiero pues darle las gracias a todos ustedes los que se conectan semana tras semana y comparten con las demás personas estas reflexiones. Saludos a Marta Ramírez, a Aide Maldonado que se está conectando. Dios los bendiga a las dos. A medida que se conecten, pues me gustaría que compartieran desde dónde nos están viendo, porque siempre es bueno saber hasta dónde se va llevando este mensaje. Así que vamos a empezar a compartir con los diferentes grupos. Vamos a compartir con los diferentes grupos que nos permiten presentar esta reflexión. También pues quiero pedir que por las personas que nos han presentado las diferentes peticiones de oración, pues para los que no lo hayan hecho, pues se sigan comunicando conmigo a través del Messenger o a través de aquí, de estas reflexiones. Las pueden escribir en cualquier momento también, porque eso se mantiene ahí grabada y el equipo, el grupo de intercesión, pues también nos ayuda a nosotros en hacer estas oraciones. Estamos aquí compartiendo los diferentes grupos que cada semana pues se nos unen más grupos y nos permiten llevar estas reflexiones. También le doy gracias a todos ustedes que pues estamos celebrando el día de los padres, por las felicitaciones que me han dado, también a los padres que están viendo este programa, esta reflexión en cualquier momento, también a las madres, también felicidades a todos que formamos parte pues de este grupo. Estamos ya terminando de compartir, me quedan dos grupitos más. Y ahora sí. Nuevamente les doy las gracias, las bienvenidas también a todos ustedes que están viendo esta reflexión. Este programa de hoy, ya había explicado en un principio, consta de dos partes. Tiene como tema cómo vivir en paz en medio de la tormenta, en medio de las situaciones, en medio de las enfermedades, en medio de esa guerra que nosotros nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Hoy vamos a hacer la primera parte. La otra semana pues vamos a concluir el tema. Entiendo que es un tema muy importante que nos afecta a todos. Todos pues pasamos situaciones, pasamos momentos en donde podemos que nos hagan perder la paz. Vivimos en una tormenta constante. Y pues a través de esta reflexión, que básicamente he recopilado textos que ya hemos hablado aquí, enfocados entonces con ese fin de cómo nosotros alcanzar y no dejarnos vencer por la tormenta que nos atacan. Le doy la bienvenida a los que se siguen
a los que se siguen conectando y recuerden compartir esta reflexión. Pues, como yo he dicho en diferentes ocasiones, una de las situaciones que a nosotros nos crea más ansiedad es atravesar una tormenta en medio de alta mar. La barca, el bote, el yate se mueve, es estremecido fuertemente. Y el problema de esto es que el capitán ni la tripulación puede controlar la dirección o puede controlar la estabilidad de la embarcación. Y eso es lo que a nosotros nos sucede cuando nos enfrentamos a esas tormentas. Lo más que a nosotros nos afecta es que nosotros no tenemos control de ella. No podemos controlar la intensidad, no podemos controlar cuándo terminen. No podemos controlar nada. Son todas esas situaciones que nos tocan vivir y que están fuera de nuestro control, están fuera de nuestro dominio, por así decirlo. Y entonces esas cosas que están fuera de nuestro control son cosas que nos descontrolan. Como un acertijo, ¿verdad? Como esas cosas que nosotros no podemos controlar, esas situaciones que nosotros no podemos controlar, son las cosas que nos descontrolan entonces a nosotros. Y si nosotros nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que eso es verdad. Suena como medio trabalengua, como algo que yo estoy diciendo sin sentido, pero sí. Las cosas que nos afectan, que nosotros no podemos controlar, son las cosas que nos descontrolan a nosotros. Entonces, yo digo que hasta en esos momentos, en esa tormenta en alta mar, que hasta los incrédulos se acuerdan de Dios en una situación como esa. Entonces, pues así de perplejos quedaron los discípulos esa noche que se encontraban ellos en la barca con Jesús en medio de una gran tempestad, en medio de una gran tormenta. Que eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Ellos no podían comprender cómo él podía estar tan tranquilo, inclusive se encontraba durmiendo mientras ellos estaban luchando desesperadamente contra las olas que amenazaban de hundirlo, que amenazaban con hundirlos de un momento a otro. Porque sabíamos, la tormenta, esas olas se estaban moviendo, el agua, las olas se estaban metiendo dentro de la barca. Y ya ellos sentían que la muerte estaba inminente. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que ellos no podían controlar la situación, cuando ellos perdieron entonces las esperanzas de controlar esa situación, van y despiertan a Jesús, recriminándole a él de que no estuviese haciendo algo para evitar que pudiera salvarlos a ella, que pudiera evitar entonces esa muerte inminente. Jesús no estaba haciendo nada para salvarlos. Eso es lo que los apóstoles ellos estaban pensando, lo que ellos estaban sintiendo, porque se habían dejado dominar por el miedo, por el terror, que es lo que nos ocurre a nosotros en esos momentos cuando recibimos ese choque, cuando nos enfrentamos a esa tormenta, que nos da miedo, nos da terror, nos descontrolamos, porque es como una incertidumbre que nosotros vamos entrando. Entonces, ellos les recriminaron a Jesús de tal manera que le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo me imagino el coraje mezclado con miedo, mezclado con frustración, mezclado con terror, mezclado con pánico, que esos apóstoles le hablaron a Jesús. Yo estoy seguro que fue gritado, que fue un grito.
No los estaban despertando. Maestro, permiso, disculpa maestro, que es que la barca se va a hundir. No, ellos estaban aterrados porque se estaban enfrentando a una situación que estaba fuera de su control, que ellos no podían hacer nada para vencerla. Entonces, todos nosotros hemos sido estremecidos por situaciones así que están fuera de nuestro control. Todos nosotros. Problemas económicos, perdimos el empleo, tenemos deudas, se debe la casa, se debe el carro, préstamos, problemas familiares, divorcios, separaciones, muerte, problemas de salud. Hay diferentes situaciones, diferentes eventos que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Tal vez en este momento tú estás viviendo una tormenta y estás sintiendo que has perdido el control y no sabes cómo alcanzar la paz. Un día te haces unos estudios, vas al médico, te hace unos laboratorios de rutina y te dicen que tienes cáncer. O te dicen que tienes cualquier enfermedad terminal. Pero el cáncer es como que algo que nos asusta más. Tienes cáncer, nos asusta más a nosotros de tantas enfermedades que hay terminales. Y entonces pueden decir que tienes cáncer, que tienes tal situación, te están diciendo que te quedaste sin empleo, te están diciendo que tu hijo está en droga, te están diciendo que hubo una muerte, te están diciendo que te piden el divorcio. No sé, te están anunciando que hay una tormenta que te va a atacar, que te está atacando. Y entonces, no solamente te afecta esa tormenta a ti, sino también afecta a las personas, a la vida de las personas que están a tu alrededor. Todo cambia. Todo, como por decir, se torna gris. Se viven diferentes emociones, miedos, preocupaciones. No sabemos qué hacer. Tal vez le recriminaste al Señor igual que a los discípulos. Señor, no te importa que me muera. Señor, no te importa que me quede sin trabajo. Señor, no te importa que no pueda, que no tenga con qué pagar la casa. Señor, no te importa. No sé. Tal vez le hemos recriminado al Señor por esa tormenta, por esa situación que nosotros nos tenemos que enfrentar, esa situación dolorosa, esa situación que nos hace estremecer la fe, esa situación que nos hace llevar y entrar por un valle oscuro. Porque entonces a partir de ese momento comenzamos a caminar por un valle oscuro. O podemos sentir que estamos en un desierto o que caemos en un pozo profundo. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de nuestro alrededor, ¿no? Como que automáticamente perdemos la conexión de lo que nos rodea, de las personas que están a nuestro lado, la conexión con el momento, con el actual, con el ahora, como que la vida se detuvo. Entonces, como que caemos entonces en un lugar, nos llevan a partir de ese momento, de esa noticia, de esa mala noticia, de esa noticia desgarradora, nos tiran, nos sueltan en un lugar de incertidumbre, en un lugar donde somos asediados por el miedo, donde nos domina la preocupación. Independientemente pues la situación, la tormenta que tú te estés enfrentando, pues actuamos de esa misma manera. Un lugar de sequedad, un lugar de soledad, un desierto. Se puede decir que dejamos de vivir. Nosotros muchas veces nos morimos, por decir así, no físicamente, psicológicamente. Nosotros nos morimos
en nuestra vida, ¿verdad? Nos morimos estando vivos, por decir así, porque entonces dejamos de vivir, porque dejamos de hacer las cosas que nos gustaban. Ya no nos satisface, ya no buscamos el compartir con otras personas, como que vamos perdiéndole el sentido o el motivo a nuestra vida. Las cosas no tienen sentido, ya como que hemos perdido ese impulso, hemos perdido el deseo de vivir, hemos perdido el motivo de vivir solamente porque nos dijeron hay una tormenta en tu vida. Independientemente cuál sea tu tormenta. Entonces, y nos preocupamos exageradamente y las preocupaciones no ayudan, hermano. Las preocupaciones no cambian nada. Las preocupaciones no te van a dar empleo, las preocupaciones no te van a devolver la salud, las preocupaciones no van a arreglar tu familia, las preocupaciones no van a hacer que los problemas desaparezcan. Voy a compartir un caso. Una paciente mía hace unos meses se había hecho unos estudios, unos laboratorios normales de rutina. Y aparecía, se había hecho un sonograma de la tiroides, aparecía que tenía unos nódulos. Que eso no es nada anormal, eso es normal. Tenía nódulos en la tiroides y que tenía los ganglios de la garganta que estaban inflamados. Eso fue todo. Le da los laboratorios el estudio a otra persona para que se lo lea y a la otra persona a lo mejor le dijo, mira, ya lo que tú tienes cáncer, porque siempre conoce a alguien que empezó así o se puso a buscar por internet y Google y dice masita tal y tal cosa y dice, pues eso es cáncer, pues la persona, a partir de que esa familia le dijo, mira, a lo mejor tú tienes cáncer, que ya esto está, esa persona comenzó a dejar de vivir porque ya ella se había entregado a una enfermedad que no existía y que no existe porque ella no tenía nada de eso. Pero entonces se dejó vencer por la preocupación, por la angustia, por la incertidumbre. Ella misma se lanzó a ese valle de soledad, ella misma se lanzó a ese pozo oscuro. Y había ya dejado de vivir. No quería trabajar hasta que llama a la oficina y yo le explico, mira, fulana, tú no tienes nada de eso, todo eso está bien, y le expliqué y como que la vida entonces volvió a esa persona. Les digo eso porque las preocupaciones no nos ayudan, nos inutilizan. Entonces la palabra nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 27 nos dice, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir un codo a su estatura? Hay otras versiones que dice, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir un segundo a su vida? Entonces, las preocupaciones hacen que las cosas empeoren porque comenzamos a ver los problemas más grandes de lo que en realidad son. Porque nos afectan nuestra vista. Entonces, a lo mejor un problema que era pequeñito, las preocupaciones hace como si nos pusiéramos una lupa o viéramos las cosas a través de un microscopio y vemos las cosas más grandes de lo que en realidad son. ¿Por qué? Porque entonces nos invade el miedo y el miedo, las preocupaciones, todo eso, como yo he dicho en otras ocasiones, nos distorsiona la realidad. Vivimos entonces una realidad virtual. No estamos viviendo la realidad de la situación que estamos o que nos vamos a enfrentar o que nos estamos enfrentando en ese mismo momento. Los valles de oscuridad o los pozos oscuros o esos desiertos, esos momentos de soledad no pueden ser, no los podemos evitar en nuestro viaje de la vida. Todos tenemos problemas, todos nos vamos a enfrentar a situaciones, salimos de una cosa y vamos a otra. Y así es la vida, diferentes batallas, diferentes luchas. Como me decía un sacerdote amigo mío, Alberto, la vida es una lucha constante.
y abrimos los ojos y a luchar y enfrentarnos a las situaciones que se nos aparecen en ese momento y al otro día y así. Sin embargo, nosotros no debemos tener miedo de los peligros. No debemos tener miedo de esos desiertos, de esos valles oscuros, de esos momentos de soledad, porque Dios está con nosotros. Bendito sea Dios. El Salmo 23, que tanto nosotros recitamos y decimos y cantamos, y a veces lo decimos pues a lo loco de papagayo, como decimos aquí en Puerto Rico, porque lo repetimos y a lo mejor no estamos entendiendo lo que nos está diciendo ese salmo. Entonces el versículo 4 de ese salmo nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Y eso no lo digo yo, eso lo dice aquí en la palabra. Y después pueden buscarlo. Salmo 23, versículo 4. Entonces, nosotros tenemos que experimentar la presencia de Dios, la presencia del Señor en esos tiempos en que estamos sumergidos en esos valles de sombra, porque son necesarios para vivir. No hay desvío. Son necesarios que nosotros tenemos que pasar por esos momentos de oscuridad, por esos momentos de dolor, por esos momentos de angustia, que están como que etapas, están dentro de nuestra vida y que hay que hacer. Vivirlo, enfrentarnos a esa situación independientemente cuál sea la situación que tengamos, si en situación de salud, situación económica, situación de problemas económicos con los hijos, familiares, no sé, de adicción, de vicios. Enfrentarnos a esa situación sabiendo de que no debemos tener mal alguno, porque tenemos que reconocer y vamos ese caminar reconociendo de que Dios está con nosotros, de que no nos deja solos. Y en ese momento en que sentimos que nos vamos a tropezar, que nos vamos a caer, su vara y su cayado nos sostiene. Nos podemos aguantar, nos podemos sostener para no caer. Entonces, cuando muchas veces nosotros atravesamos esa experiencia tormentosa, podemos pensar igual que los discípulos de que el Señor se ha dormido porque no interviene como nosotros queremos, o no interviene cuando nosotros quisiéramos que interviniera. Y entonces comenzamos a luchar desesperadamente contra esas olas enormes, contra esas olas gigantes que tratan de hundirnos. Y ahí es que viene todo ese desespero, ahí es que viene todo ese pánico, ahí es que viene toda esa confusión. Nosotros tratamos de luchar con situaciones que son más grandes que nosotros, muchas veces con situaciones que están fuera de nuestras posibilidades, el poder nosotros vencerlas humanamente. Pero si hay algo que yo quiero que quede claro en ti, dentro de lo que estamos hablando, es que Dios siempre está presente en las tormentas. Y ellas lo saben. Ni los truenos pueden hacer más ruido, ni los relámpagos pueden hacer más descargas, ni las nubes pueden hacer que vacíen más lluvia, ni el viento puede soplar más fuerte del que Dios autorice. Entonces, Dios está ahí
Siempre lo ha estado. Habiendo tormenta o no, Dios siempre te acompaña. Él no te deja solo. Él no te abandona. Entonces, Jesús le dice a los discípulos que era una cuestión de fe. Le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ahora te pregunto, ¿por qué no se hundió la barca? ¿Por qué la tormenta no destrozó la barca? O mejor dicho, ¿quién no permitió que la barca se hundiera? Jesús. Jesús. Entonces, si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está en la barca de nuestra vida, tenemos la seguridad y la certeza de que Él está con nosotros y que no nos hundiremos. Vamos a tener el problema, vamos a tener esa situación, pero no nos vamos a enfrentar sola a esa situación. No nos vamos a enfrentar, no vamos a estar solos nosotros enfrentándonos a esa situación. Porque todos vamos a tener esos momentos. Todos estamos expuestos a esos problemas, a las enfermedades, a esas situaciones terribles. Pero si nosotros dejamos y permitimos que Jesús esté en nuestra vida, Dios va a ir caminando con nosotros y nos va a acompañar en ese valle oscuro, nos va a acompañar en ese pozo oscuro que podemos sentir que está sin salida, nos va a acompañar a través de esa situación, de esa enfermedad, de ese dolor, de ese sufrimiento, nos va a acompañar y no va a permitir que nosotros nos hundamos. Así que el mensaje de esta primera parte de la reflexión que discutimos hoy está en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Así que en este momento vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por esa oportunidad que tú nos has regalado en el día de hoy de escuchar este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque solo tú conoces lo que necesitamos. Sabes las situaciones que estamos pasando en este momento, las tormentas que nos estamos enfrentando, muchos problemas de salud, muchos problemas familiares, muchos tienen problemas económicos. Pero sabes, Señor, que son situaciones que están fuera de nuestro control, que nosotros no podemos resolverla, porque sin ti nosotros no podemos, Padre amado. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos abras el entendimiento para que nosotros podamos reconocer de que tú estás con nosotros en medio de la tormenta, para que podamos reconocer de que tú estás con nosotros en medio de nuestra enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de esta situación que estamos viviendo en este momento. Y que podamos reconocer, Señor, de que tu mano nos sostiene, de que tu mano nos rescata, de que tu mano nos sana, de que tu mano nos salva. Y por eso confiamos en tu palabra, Padre amado.
Y vamos a partir de este momento, Señor, que nos llenes de valentía para no temer mal alguno, para no temer a las tormentas, a las situaciones que nos estamos enfrentando o las que nos enfrentaremos en el transcurso de nuestra vida. De que siempre reconozcamos, Señor, de que tú estás con nosotros. Te pido, Padre amado, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar, pues quiero acordarles a ustedes pues que compartan esta reflexión. Para las personas que nos están viendo por primera vez, pues le dan like a esta página de Alberto José, médico predicador, para que estén pendientes a las reflexiones que nosotros presentamos todas las semanas, con un mensaje poderoso, con un mensaje de sanación, con un mensaje de salvación, con un mensaje de amor, con un mensaje que Dios tiene solamente para ti. Vamos a saludar a Aide Maldonado, Marta Ramírez, Sonia Maldonado, Ada Paulino, bendiciones, Dios te bendiga, Fernán Rosado, y hay otras más personas por aquí que han estado viendo la reflexión. No me permite esto ver. Pues y a cada uno de ustedes que están viendo y pues que compartan esta reflexión para que el Señor ayude en este proceso de ayudar a esa persona que siente que se va a ahogar, que siente que se va a hundir porque está pasando esa tormenta. Y así pues el Señor nos va bendiciendo a nosotros y ayudamos a otras personas a recibir esa bendición. Así que, mis hermanos, los dejo por esta noche. Recuerden que la próxima semana vamos a continuar. Lucila Curet, Dios te bendiga, hermanita mía. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este tema de paz en medio de la tormenta. Así que nos vemos la próxima semana y Dios los bendiga.